Ser podcast. El sonido de las olas marca la identidad de lugares, de países. España quizás uno de esos países más identificado con el mar, y su historia también tiene muchos... el escenario en donde se desarrollan muchos de esos momentos precisamente está protagonizado por el mar. Un lugar que a lo largo de miles de años ha marcado un poco no solamente la identidad de pueblos, sino también creencias religiosas, conexiones comerciales, lugares idóneos para poder vivir, para alimentarse, para existir, para desarrollarse y crecer, ¿no? De todo esto y de mucho más habla el próximo libro del que vamos a tratar aquí en Ser Historia, Laberinto Mar, publicado por Alfaguara, cuya autora Noemí Sabugal ya nos atiende desde León, en Ponferrada, donde se encuentra, y ya sabemos que todo lo que sea León aquí en Ser Historia, que somos todos de León, pues lo recibimos con un cariño muy especial. Noemí, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho, pues un placer siempre estar aquí. ¿Cómo nace en tu cabeza esta idea de crear un libro dedicado al mar, en este caso en España? Bueno, pues te diría casi que es bastante evidente, ¿no? El pensar... Porque en León no hay mar. En León no hay mar, efectivamente. Pero bueno, los leoneses tenemos un mar que es el Cantábrico, ¿no? Yo creo que todo el mundo en León dice la playa de San Lorenzo es la playa de León, ¿no? De hecho, sí. Hay un tren que siempre se le llamó el tren playero, que llevaba a la gente a la playa, ¿no? Entonces yo defiendo desde luego que nadie en este país es ajeno al mar. Yo tampoco, aunque es verdad que nací en la montaña central de León. Pero mi abuelo José, que era minero y asturiano, cuando se jubiló se fue a vivir a Gijón con mi abuela. Entonces mis veranos eran cantábricos, como muchos de los veranos de los leoneses, y después mi pareja es de Galicia, con lo cual tengo mucha vinculación también con el Atlántico, ¿no? Entonces yo creo que, hombre, teniendo en cuenta el país en el que vivimos, que es casi una isla, ¿no? Que es lo que etimológicamente significa península, pues nadie debería ser ajeno al mar, a los mares, en este caso, que nos rodean y que han conformado, como tú decías en la introducción del programa, pues nuestra historia, que siguen configurando nuestra vida, nuestra economía, nuestra actividad laboral, económica, etcétera. Uh-huh. Lo acabas de decir, ¿no? España es casi una isla, la península ibérica, bueno, la Hispania, ¿no? Yendo un poco más en el tiempo, en época romana, que identificaba lo que hoy es España y Portugal, en realidad está rodeada casi por todos los lados por el mar, ¿no? Lo que identifica quizás el significado, ¿no? De casi trascendental, ¿no? De este entorno a caballo entre la tierra y el mar en su historia. Y esto configura nuestra historia, y ahora que hablas de Hispania, ¿no? Es decir, en lo que después son los dos países que en los que se digamos dividió, por decirlo así, ¿no? Que serían España y Portugal. Bueno, España y Portugal fueron los grandes imperios navegantes, ¿no? Hasta tal punto, ¿no? Que, como sabes, en el Tratado de Tordesillas se dividieron el mundo, ¿no? Que es una cosa como bastante ególatra, digamos, ¿no? O sea, nos dividimos el mundo entre españoles y portugueses para trabajar o para ver de qué manera llegábamos a un sitio u otro, ¿no? Las rutas marítimas, ¿no? Y eso solamente, esa parte de la historia, que tiene pues partes muy interesantes, tiene partes tremendas y trágicas, como sabemos, ¿no? Todos lo que ya llamamos descubrimientos, aunque ponemos un poco más en revisión esta palabra, ¿no? Pero bueno, digamos, todos estos viajes de exploración que se dieron tanto por parte de los españoles como por parte de los portugueses siguen conformando la historia y han conformado incluso la visión de sí mismas que tienen España y Portugal, a veces de una manera certera y otras veces de una manera interesada, ¿no? Pero esto nos hubiera dado
de ninguna manera si no hubiéramos sido países marítimos, en este caso ambos. Fíjate que el mar Mediterráneo quizás es el mar que a lo largo de la historia ha caracterizado también el mar Cantábrico, ¿no? Y la parte del Atlántico que toca, en este caso, en el norte de la península, en la zona de Galicia, pero sobre todo el Mediterráneo, hasta el estrecho de Gibraltar, marca un poco esa identidad histórica del Levante y del sur peninsular por esas conexiones, ¿no?, que hay con el extremo oriente, la influencia que hemos tenido tanto en época tartésica, ibérica, griega y romana, de todo lo que venía de allí, incluso dando nombre a ciudades, ¿no?, o a islas, ¿no?, como la isla de Ibiza, que viene de Ebesus, la isla del dios Bes, a partir de esos amuletitos, ¿no?, de egipcios, ¿no?, que llevaban los fenicios en aquella época. El Mediterráneo quizás es una de esas puertas, no más que un mar, es una puerta de conexión con el resto del mundo. Pues sí, yo en algún momento del libro digo que el Mediterráneo es el mar por el que la historia llegó a España, digamos, y el Atlántico es el mar en el que España hizo historia, ¿no? En ese sentido al que tú te refieres, ¿no? Es decir, es verdad que por el Mediterráneo nos llegaron sobre todo las principales rutas comerciales, con lo cual ese comercio traía cultura, traía relación con otros pueblos, ¿no? El mar es son muchas cosas, el mar es camino y es frontera también, pero yo siempre reivindico esa idea de camino, ¿no? Y esa idea de camino es lo que nos hace que nuestra historia esté tan relacionada, ¿no?, con los pueblos, bueno, sobre todo los fenicios, griegos y romanos, ¿no? Uno de los lugares, por ejemplo, que aparece en el libro como muestra de esto es Empúries, ¿no? Claro, Empúries, que fue creada por los foceos, ¿no? Estos griegos, ¿no?, procedentes de esta zona de Focea, que ahora está en Turquía, que es la actual Fosa. Bueno, pues es un puerto comercial, ¿no?, que después vinieron los romanos, y además es un lugar muy interesante porque justo se conservan restos tanto griegos como romanos a la vez, ¿no?, digamos, allí, y queda, bueno, un sitio que a mí me encanta, que es ese espigón del viejo puerto, porque está todavía en contacto con el mar, ¿no?, y me parece precioso. Y bueno, esta idea del comercio, ¿no?, esta idea de la conexión que el mar nos ha dado con otros pueblos, recorre toda nuestra historia y está sumergida en nuestras costas, ¿no? Por ejemplo, yo hablo un poco del mundo anfórico, ¿no?, que tenemos sumergido en nuestras costas. Hay algunos hallazgos impresionantes, por ejemplo, el Bou Ferrer en Villajoyosa, que hay un pecio con 3.000 ánforas. Y hablo incluso de cómo esta relación, por supuesto, se produce hacia nosotros y hacia otros lugares, ¿no? Y yo creo que un ejemplo también muy, muy curioso es el Monte Testaccio en Roma, ¿no?, que yo creo que mucha gente lo sabrá, pero a lo mejor otra no lo sabrá, pero el Monte Testaccio en Roma es un monte falso, digamos, ¿no? Sí. En realidad es una escombrera de ánforas, ¿no? Sí, de ánforas sobre todo hispánicas, de ánforas que estaban llenas de aceite de oliva, que venía de lo que es la actual Andalucía, ¿no?, de la Bética en ese momento, y que arrojaban esas ánforas hasta el punto que han acabado creando un monte, ¿no? Es decir, que el mar ha sido ese camino por el que nuestra historia también se ha conformado, ¿no? Con un camino de ida y vuelta, ¿no? Nosotros hemos ido a otros territorios y otros territorios han venido aquí. Fíjate que según te estaba escuchando, quizás muchos de nuestros oyentes también lo identificarán así. El Mediterráneo es un mar por donde entra la historia, y quizás el Atlántico, la zona cantábrica, tiene también un aspecto quizás más humano, en el sentido de que es más trascendental, ¿no? En Galicia está ahí el Finisterrae, el final del mundo, no sabemos lo que hay más allá. Tiene también un significado mágico, ¿no?, esa parte de Galicia, en este caso del Océano Atlántico, que también crea una identidad propia, ¿no?, tanto en creencias, en supersticiones, en historias, en tradiciones y en la propia forma de ser de Galicia, ¿no? Hombre, Galicia es uno de los territorios que más aparece en el libro por un montón de cuestiones, ¿no? Bueno, hay muchísimos otros también que aparecen muchísimo en el libro, la verdad no sabría establecer porcentajes, ¿no? Pero sí, Galicia tiene
esta parte mítica, como tú has comentado, ¿no? Aunque las leyendas, por supuesto, se extienden en todos los territorios costeros. A día de hoy, todos los territorios costeros tienen leyendas que se parecen mucho. Por ejemplo, las leyendas de ciudades sumergidas, ¿no? Cuyas campanas suenan en la noche de San Juan, las leyendas de las sirenas, los hombres pez. Bueno, hay muchísimas cosas, y después hay toda esa parte también, digamos, de supersticiones, ¿no? Bueno, si saltas X olas, pues eso incide en tu salud o en tu longevidad o en tu fertilidad, ¿no? Y eso, bueno, en todos los sitios hay cosas muy divertidas y muy interesantes sobre estas leyendas, ¿no? Y después, claro, Galicia pues sigue siendo un territorio que tiene bueno, una relación con el mar muy diaria, uno de los principales territorios pesqueros en España todavía, con muchísimos oficios relacionados con el mar, y también con ese mar bravo, ¿no? Atlántico, que bueno, pues que también es como el mar más, no sé cómo decirte, no diría el mar más mar, ¿no? Pero ese mar abierto, que digamos es el mar también de la aventura, ¿no? Que enlazaría con esa otra parte de nosotros como navegantes, cruzando ese Finisterre, yendo más allá de aquellas zonas donde solo había dragones, ¿no? Que se decía, solo había monstruos y vete tú a saber qué, y llegando a otros lugares, ¿no? De manera equivocada, como sabemos, ¿no? Sí. Pero bueno, hay a veces errores, ¿no? Que son grandes aciertos. Claro, lo acabas de avanzar un poco, ¿no? Yo tenía aquí apuntado para preguntarte también por el mar Cantábrico, la zona norte, no solamente la zona atlántica, sino la zona norte, en donde en contraposición con otros mares, que está el mar Mediterráneo, o también en la zona sur o oeste, la zona del Atlántico también, el hecho de que ese mar Cantábrico es más bravo, ¿no? Es más agreste, más violento, entre comillas, ¿no? Y está más relacionado también pues con historias terribles de marineros, con historias terribles de pescadores, que marcan también un poco la identidad de todos esos pueblos del norte de la península, del norte de España. Sí, las historias de los naufragios en España, claro, son muchísimas, ¿no? Como digo, al ser un territorio marítimo, y al ser un territorio del que se salía durante muchísimos siglos por barco, no, ahora habrá gente que no coja un barco nunca, o prácticamente, a lo mejor coge una barca, ¿no? Para pasar un río, pero a lo mejor nunca coge un barco para ir a otro lugar un poquito más alejado, ¿no? Y sin embargo antes era la única manera, ¿no? Entonces ahí yo hablo mucho de esta cuestión de la emigración, y también, por supuesto, de los viajes de descubrimiento, ¿no? Que es otra parte de, bueno, pues estos aventureros, digamos, ¿no? Que iban a territorios sin saber muy bien cómo les iba a salir el negocio, y a veces no les salía nada bien y les costaba la vida, ¿no? Y después también nos ha conformado como un país muy migrante, ¿no? Y ahí también hago un espejo, ¿no? Una contraposición entre nosotros como país migrante, sobre todo a lo largo del siglo XX, enormemente migrante, sobre todo a los territorios latinoamericanos, ¿no? Es decir, cómo estas rutas se dan la vuelta de alguna manera, y después la recepción que estamos teniendo ahora de personas que llegan por mar en cayucos, que no son otra cosa que barcas de pesca, y que están viniendo por una ruta migratoria marina pues muy difícil, ¿no? Yo hablo con alguno de ellos, con Gorgui Bengue, que es un senegalés pescador además, que llegó a Canarias, ¿no? Y que es una voz pues que replica miles de voces, y que nos da otra dimensión también del mar, ¿no? Esta dimensión más trágica de los naufragios, de cuestiones que siguen hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que el último más grave fue el de Villa de Pitancho. En el libro hablo con algunas de las viudas de los marineros de Villa de Pitancho y una huérfana, y claro, es muy tremendo estas muertes en el mar, sobre todo cuando no se recupera el cuerpo. Son historias terribles, ¿no? También rodeadas un poco, lo decías, lo anunciabas antes, Noemí Sabugal, autora de este libro Laberinto Mar, publicado por Alfaguara, ese mar que también nos ha permitido conquistar, ¿no? Y descubrir otros lugares. Hay que pensar, ¿no? que en aquella época, en los siglos XV y XVI, España, tanto España como Portugal, éramos punteros en toda esa tecnología tan complicada
que había alrededor de naves del mundo de la mar, y que se podría comparar perfectamente con esos logros, ¿no?, de la NASA en Estados Unidos para conquistar y llegar fuera de nuestras fronteras espaciales, ¿no? Esa NASA, en este caso del mar, estaba en la península ibérica, en España y Portugal, en los siglos XV y XVI, lo que permitió, ¿no?, tener un control, entre comillas, pues quizás más cercano del mar. Sí, y además, claro, era una carrera comercial, efectivamente, ¿no? En vez de espacial era una carrera comercial y además altamente competitiva, ¿no? Hay que recordar, hablando de Colón, ¿no?, que es el gran navegante, ¿no?, pues hay que recordar que Colón primero les había ofrecido a los reyes, en este caso a Joao II, esa expedición, ¿no?, esa nueva ruta marítima para las Indias, ¿no? Es decir, antes que a la corona española se la había ofrecido a la portuguesa, es decir, al final es, digamos, un emprendedor, ¿no?, que tiene un proyecto y lo plantea al mejor postor. Lo que pasa que a los portugueses no les interesaba demasiado, porque en ese momento estaba Bartolomeu Díaz, ¿no?, intentando crear una ruta marítima y por las costas del sur de África, esa ruta que después se abriría, como sabes, por el Cabo de Buena Esperanza, y no creían demasiado a Colón. Entonces, pues Colón pues vino a los reyes católicos, ¿no?, y les ofreció el mismo proyecto, ¿no? Es decir, que los navegantes efectivamente eran hombres experimentados. Eso dio lugar a navegantes muy experimentados y a muchos avances técnicos, como tú dices, en las navegaciones, en las cartas. Bueno, de hecho, las cartas náuticas eran un objeto muy codiciado, es decir, cuando se cogía un barco enemigo, digamos, o contrario, las cartas náuticas era de lo más deseado para ver un poco que habían descubierto que tú no sabías, ¿no? Eso era información privilegiada. Y después, claro, ahí hay, bueno, muchísimas historias, ¿no?, con esto. Yo creo que Magallanes es el otro gran exponente de esto, digamos, también de esta pugna entre Portugal y España, pero casi también, pues eso, pensando que Magallanes además era portugués y al final acabó trabajando para la corona española, lo cual es tremendo y hace que hasta el día de hoy en Portugal, pues la figura de Magallanes, bueno, es así un poco contradictoria, ¿no?, porque al final estaba trabajando para la competencia, ¿no? Uh-huh. O sea que bueno, estas historias efectivamente de cómo España y Portugal fueron los grandes países navegantes y qué suponía esto para la industria de la navegación, para los astilleros, para los viajeros científicos, que yo es algo que destaco mucho en el libro también, ¿no? Esos viajeros, pues como Malaspina y otros, ¿no?, que después también iban a descubrir nuevas especies botánicas, nuevos pueblos, con una visión también comercial, también tenía una parte comercial muy importante, pero también científica. A mí eso me parece muy interesante, ¿no?, para no ver únicamente en estos viajes la pasta, ¿no?, que realmente sí que era el motivo fundamental de los mismos, claro. Uh-huh. Ya para ir acabando, Noemí Sabugal, la historia de España relacionada con el mar, ¿no?, con la mar, con los océanos, tal y como cuentas en tu libro Laberinto Mar, publicado por Alfaguara, no solamente se centra en grandes historias, ¿no?, en grandes descubrimientos, en la llegada de pueblos, sino también en las historias más pequeñas, ¿no? Nos has adelantado, ¿no?, algunas de esas catástrofes humanas, ¿no?, más personales, ¿no?, más interiorizadas, con las que se crea casi un vínculo afectivo, ¿no?, y que en definitiva todo eso es lo que construye en definitiva la historia de un pueblo, ¿no? Sí, el libro está lleno de testimonios, claro. Yo creo que es un libro que no podría haber hecho sin la generosidad de tanta gente que me ha contado sus historias, ¿no? Y a veces historias efectivamente muy, muy duras, muy dolorosas, y gente que me ha hablado de sus trabajos, ¿no? Entonces, esa parte testimonial, o ya que estamos en un programa histórico, ¿no?, esa recogida de testimonios que después se pueden volver históricos con el paso del tiempo, porque reflejan el momento concreto, este momento concreto, es decir, cómo trabajan las mariscadoras, qué problemas tienen las Rías Baixas, por ejemplo, de producción, que las están teniendo, cómo está el mundo de la pesca, cómo está la situación de los corales, cómo está el cambio climático, qué dicen los científicos al respecto, que creo que deben estar en el centro de
este debate, pues todas estas voces que a veces son, como tú dices, pequeñas vidas, pero que esas vidas son muy representativas, ¿no?, de esa intrahistoria, que al final es la gran historia en realidad, son el reflejo de un momento concreto que es el momento actual, ¿no? Por eso el libro siempre hace esta mirada, digamos, hacia el pasado, esta mirada un poco bifocal, ¿no?, hacia el pasado, pero también hacia el presente, ¿no?, viendo de qué manera se interrelacionan uno y otro, porque el pasado, como tú sabes muy bien, Nacho, nunca acaba de pasar del todo, ¿no? Siempre nos conforma. Es una historia, como digo, fascinante, la que podemos descubrir en Laberinto Mar, el último trabajo de nuestra invitada, la periodista Noemí Sabugal, que ha publicado con la editorial Alfaguara. Noemí, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A ti, muchísimas gracias, un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.